seguimos. Déjenme quitar esto porque el teléfono. Ok, entonces, eh, les había comentado de este problema de, bueno, estuvimos viendo el péndulo físico, si se acuerdan, la última vez. Hicimos el análisis dinámico de la torca, vimos todo con el concepto de torcas y momento angular. Llegamos a estas ecuaciones, ¿no? Que esta es la ecuación del péndulo físico, que está aquí, ¿no? Ya considerando, bueno, la torca respecto del punto fijo. Entonces, esta es la ecuación de donde obtenemos la frecuencia, ¿no? Es una ecuación de oscilador. Bueno, en la aproximación de pequeños ángulos, es una ecuación de oscilador armónico, ¿sí? Entonces, esta ecuación es muy importante, ¿sí? No, no la olviden. Y hay muchos sistemas físicos que presentan esta ecuación. Entonces, cuando vemos esta ecuación, lo importante siempre, ya sabemos la cinemática, ya sabemos cómo es x de t. En este caso, aquí teta de t. Entonces, siempre lo que tenemos que encontrar, o la parte importante, es la frecuencia de oscilación. Para el péndulo simple, pues fue esto. Bueno, la frecuencia de oscilación es raíz de g entre L. Y en este caso, para el péndulo simple, también estamos encontrando la misma ecuación de oscilador armónico, que no era tampoco tan raro que la encontráramos, ¿no? En la aproximación de pequeños ángulos también. Pero que lo importante, pues identificar la frecuencia de oscilación. Cada sistema tiene una frecuencia de oscilación y hay muchos ejemplos. En física, o sea, las oscilaciones son muy importantes. Hay muchos sistemas que oscilan. Y cada sistema va a tener una frecuencia de oscilación diferente, ¿sí? Es una propiedad del sistema. Entonces aquí tenemos, para el péndulo físico encontramos la frecuencia de oscilación, que es esta cantidad, ¿no? L es la distancia del punto fijo al centro de masa. Y Z es el momento de inercia respecto del eje Z, que es el punto fijo o punto donde está oscilando el péndulo físico. Hicimos el ejemplo del disco, pero al final de cuentas lo que tenemos que calcular es IZ. De hecho, aquí podemos usar teorema de ejes paralelos, que es lo que hice aquí, pero a final de cuentas lo que tenemos que calcular es el momento de inercia respecto del eje que pasa por el punto fijo, donde oscila, ¿sí? Entonces, la parte importante que tenemos que calcular para un péndulo físico es IZ y L, porque en términos de ello está la frecuencia de oscilación o el periodo, ¿no? El periodo es el inverso de omega por 2pi. Entonces siempre tenemos que hallar IZ y L para un péndulo físico. Lo hicimos con el disco, ¿no? Un disco cuyo punto fijo, alrededor de donde oscila, es en un perímetro, ¿no? En el extremo del disco. Entonces, si conocemos el momento de inercia respecto del centro de masa, podemos usar teorema de ejes paralelos y encontrarlo respecto de IZ, respecto de Z. Y el centro de masa, en este caso del disco, está a la distancia R, está en el centro del disco. Y así se puede hacer con diferentes cuerpos, ¿sí? Una barra, un disco, un rectángulo, lo que ustedes quieran. Y les había comentado sobre este ejemplo, que es un disco, pero que tiene un agujero, también circular. Entonces, solo lo voy a platicar como, déjenme ver qué tanto puedo hacer para calcular el momento, perdón, la frecuencia de oscilación. ¿Cuál sería la frecuencia de oscilación? Pues omega es, o el periodo, lo voy a poner en términos de omega, y aquí lo tengo, lo voy a copiar, es esto de aquí. Entonces solo hay que calcular
la distancia al centro de masa y el momento de inercia respecto de ese eje Z. Entonces, lo que tenemos que calcular es IZ y la longitud L, que le estoy llamando la distancia respecto del punto donde está oscilando al centro de masa. Entonces, en esta figura, como tiene ese hueco, voy a borrar esto para poder dibujar encima. Entonces, como ya se trata de es un disco, pero tiene un agujero, que también es en forma circular, el centro de masa ya no va a estar en el centro del disco, sino que va a estar a cierta longitud, podemos imaginarlo, podemos pensar que está a esta distancia, por aquí. Entonces, esta es la longitud L que necesito calcular. Entonces, ¿cómo encuentro L? Y el momento de inercia. Entonces, se puede hacer el hecho de que el centro de masa y el momento de inercia satisfacen superposición, lo cual es claro debido a su definición, ¿no? El centro de masa, déjenme ponerlo como una suma de partículas discretas, pero es lo mismo. Lo voy a poner, en una dimensión lo voy a poner. X del centro de masa, ¿quién es? Pues es la suma de MI por XI entre la masa total. Es una suma, ¿sí? De partículas discretas de masa MI en su posición XI. Si pensamos que, por ejemplo, fueran diferentes cuerpos, pues también sería una suma, es decir, es una superposición. También para el momento de inercia respecto del eje Z, pues es una suma, si se acuerdan, es la distancia perpendicular respecto del eje al cuadrado por la masa. En el caso de algo continuo, pues estas son integrales. ¿Sí? De MI, la distancia perpendicular yésima de MI. Es decir, satisfacen superposición. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el centro de masa de esta figura? Voy a copiar mejor esta de aquí. Pues por superposición. Es decir, puedo pensar que ese disco con hueco, de esta manera. O sea, este disco es la superposición del disco completo menos pues este hueco, como este es un hueco aquí en la figura original, pues es este completo menos este disco, ¿sí? Y vamos a suponer para simplificar que este disco que está aquí, el hueco, es de radio, vamos a poner valores. Entonces, lo voy a dejar así en la figura para que, bueno, no sé si lo voy a cambiar un poco. Es decir, que el hueco es de radio R medios. Entonces déjenme rehacer la figura. Con este puedo cambiar el radio. Ajá. Entonces, si el radio del disco es R, voy a poner R minúscula, el disco del hueco es R medios. Vamos a suponer ese caso, ¿sí? Para simplificar. Entonces, este disco, el que tiene su hueco, es el disco completo menos este disco pequeño. ¿Sí? De radio R
R medios, y este tiene radio R. Voy a poner así. R. ¿Sí? Entonces, este tiene un centro de masa por esta posición. Más o menos, podemos ver que queda en esta posición. Está jalado más hacia abajo porque hay más distribución de masa en este pedazo. Este es un hueco. Entonces, este tiene su centro de masa en el centro, ¿sí? Y este también tiene su centro de masa aquí. Entonces vamos a llamar esta distancia de aquí a aquí, del centro, este es el centro del disco. De aquí a aquí le voy a poner Y del centro de masa. Este tiene masa M. ¿Cómo lo voy a poner? A ver, déjame seguir lo que hice, para no equivocarme. Te lo voy a poner a el disco con hueco. Su masa es M, mayúscula. Este de aquí lo voy a poner M0. Y este de aquí le voy a llamar M minúscula. ¿Sí? Es la masa de cada disco. Es diferente porque pues son diferentes. ¿Sí? Tiene masas diferentes. Lo que sí es igual es su densidad. Entonces lo voy a poner aquí. Déjenme borrar esto de aquí. Lo que tienen en común es su densidad. Y si son discos, que es lo que vamos a suponer, es una densidad superficial, que la denotamos con una sigma. Y sería para los tres igual, para los tres discos. Entonces, Cm entre el área, esta le vamos a llamar un área A, el del disco con hueco. Este le vamos a poner una A0 y este lo voy a llamar un área A minúscula. Entonces, la masa entre el área para este disco es lo mismo que la masa M0 para el disco completo entre A0. Y es lo mismo que M minúscula entre el área A. ¿Sí? Y cada una la podemos determinar. Esta A0, perdón, A0 es pi r cuadrada, ¿sí? A del disco con hueco es pi por, sería, lo puedo poner así, de hecho, ¿no? Las que sí puedo calcular así de manera rápida es esta, A0, y el área A, de A minúscula, de este disco pequeño, que sería pi r medios al cuadrado, ¿no? Y A del disco con hueco sería, pues, A0 menos A, ¿sí? Que sería pi por r cuadrada menos r cuadrada sobre 4, que sería ¿cuánto? Sería, aquí puedo sacar r cuadrada y me quedaría 1 menos un cuarto, que serían 4 cuartos, menos un cuarto serían 3 cuartos, ¿no? Si no me equivoco. Entonces ese dato me va a servir después. Entonces, ¿cómo calculo el momento de inercia? Digo, perdón, algo parecido vamos a hacer con el momento de inercia. Entonces, vamos primero con la posición del centro de masa. Entonces, sabemos por centro de masa que es una suma. En este caso, no me interesa, podría ser la integral, ¿no? O sea, la integral, eh, la definición del centro de masa para la figura original, pero pues es complicado porque es el área que tengo, donde tengo que integrar, el área donde tengo que integrar es donde nada más está la masa, ¿sí? El disco con el hueco. Entonces, de esa manera, pues es complicada, si no imposible. Bueno, no puedo escribir, pero no sé si pueda calcular esa integral. Entonces, lo que voy a hacer es superposición. Entonces, el centro de masa, aquí es claro que va a quedar en esta posición, ¿sí?
sea, está en el eje Y, que voy a llamar el eje Y. ¿Sí? Y puedo llamarlo el eje X, el perpendicular, pero creo que no es necesario. Pero es claro que va a quedar aquí, en esta línea, en la línea vertical, ¿sí? En un punto aquí, a una distancia Y del centro de masa. Entonces, el centro de masa, o sea, Y del centro de masa, sería 1 entre la masa, ¿sí? Por la suma de, de MI por Y. ¿Sí? Sí, y ahorita vemos cómo podemos aplicar esta ecuación. Entonces, ajá. Entonces, si vemos en la figura, o sea, esta suma sería esta de aquí, claro, con un signo menos, ¿sí? O si lo quieren pensar, también podemos hacer al revés, es decir, este es la suma de este más este, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, este disco completo lo puedo pensar como con el hueco, más, pues, este disco, y lo que me da resultado es el disco completo. Pero, pensándolo así, simplemente despejé, ¿sí? Entonces, con hueco es igual a total menos este pedazo, otro disco, ¿sí? Entonces, esta ecuación, este es el que necesito, este es el de el disco con hueco, sería esta parte de aquí, sería, ahora voy a pasar esta M, que es la masa, ¿sí? Del disco con hueco, sería M por Y del centro de masa. ¿Sería igual a quién? Pues la suma de los que está compuesto, con un signo negativo otra vez. Sería M0 por la posición Y, pues lo puedo pensar como una partícula también, o no o como el disco, pero ya sé dónde está su centro de masa. ¿Sí? Si elijo las coordenadas así como están, X, perdón, y X así, ¿en qué posición está el centro de masa para el disco completo? ¿Cuál sería su Y? Y es común para todos, ¿no? Y también lo puedo pensar aquí, lo voy a poner. Y también aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el Y, la posición para para M0, para el disco completo? Pues estoy ocupando como origen, estoy eligiendo el centro precisamente como origen. Aquí es mi 0, entonces es por 0. Menos M minúscula por la posición, y sigue siendo el origen en todos. Menos M por R medios. ¿De acuerdo? Y de aquí obtengo Y el centro de masa. Y del centro de masa va a ser M minúscula entre M mayúscula por R entre 2. Y M mayúscula, perdón, este factor, esta razón de M minúscula entre M mayúscula, lo puedo obtener de aquí. Fíjense que de aquí puedo obtener M entre M mayúscula, que lo que necesito sería entre
¿no? Este lo dejo, este lo paso dividiendo y va a ser igual a A entre A mayúscula. Y esto es, ¿cuánto me queda? Fíjense que A es pi r medios, me va a quedar pi por r cuadrada sobre 4 y A es pi por r cuadrada. Entonces esto me queda un cuarto, lo cual más o menos queda, bueno, queda claro, ¿no? Porque m minúscula sería un cuarto de m de esta m. Es que no hice nada mal, eso me queda. Sí. Entonces esto, sustituyendo, me queda un cuarto. A ver, déjenme revisar. No, aquí me queda. Ah, sí, es que esta mayúscula no es pi, no es esta de aquí. Perdón, perdón. Sí, ya vi mi error. Esta A es, ¿cuánto es? Esta A es lo que, aquí está. Pi r cuadrada 3 cuartos, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces m entre m mayúscula, perdón, es igual a A minúscula entre A mayúscula, pero A minúscula pues es pi por r medios al cuadrado y A mayúscula sería pi por r cuadrado entre 3 cuartos. Entonces esto, a ver si me queda, r pi y r cuadrado se me cancelan, aquí queda un cuarto, con este cuarto me queda, se cancela y me queda un tercio. Sí. Y ahora m minúscula es un tercio de m de esta m. Entonces aquí va a quedar un tercio de r medios. Todavía no me sigue gustando. A ver, déjenme ver. Y me queda finalmente un sexto, r sextos. Entonces y del centro de masa, bueno, esta distancia es r sextos. Entonces L, que es la que necesitamos para calcular la frecuencia de oscilación, sería esta que la voy a poner aquí nada más. L sería esta distancia hasta el centro de masa, perdón. Voy a borrar esta A. Este sería L y voy a regresar el A. Entonces L sería pues R más R sextos. ¿Sí? Entonces sería R más R sextos. Que se puede hacer, ¿no? Serían 7 sextos, ¿no? 7 sextos de R. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces vamos con el momento de inercia. El momento de inercia está más fácil. Entonces, ¿cómo puedo escribir el momento de inercia? Pues el momento de inercia, I, déjenme ver cómo les puse. Lo voy a llamar, aquí el IZ, voy a cambiar de color. Vamos a ponerlo de más. Entonces, todo es respecto de este eje Z. Entonces, aquí IZ es el que necesito, esa es mi incógnita, ¿sí? No sé cuánto es el momento de inercia de esta figura, de este disco con un agujero. Pero sí lo conozco, IZ, y lo voy a poner, va a ser respecto del centro de masa, ¿sí? Bueno, no, lo voy a poner, no, es que no sé, aquí también voy a usar lo mismo. Entonces le voy a poner I' y I2', ¿sí?
Y este IZ', ¿cómo lo calculo? Es el del disco completo. Pues ya lo hicimos anteriormente cuando quisimos calcular aquí, ¿no? ¿Cuánto es IZ? Pues sí, usando el teorema de ejes paralelos sería I respecto del centro de masa más mr cuadrado. No lo puse, pero aquí está el teorema de ejes paralelos. Pero aquí lo puedo usar, ¿sí? Entonces, I prima del disco completo sería I respecto del centro de masa desde el disco completo, que ¿cuánto es? Y respecto del centro de masa es igual a M0 en este caso, R cuadrada sobre 2. ¿Sí? Es el de un disco respecto de eh, un eje perpendicular al disco que pasa por su centro del disco. ¿Sí? Más, aquí el teorema de ejes paralelos me dice más el I respecto del centro de masa más M0, la masa del objeto, del cuerpo, por la distancia a ese eje. Este eje, ¿no? Este es un eje, este sería un I respecto del centro de masa, que sería este de aquí. Entonces, es más M0 por R cuadrado. ¿Qué pasa con I2'Z? Pues este va a ser algo parecido. Va a ser igual a I respecto del centro de masa, pero en este caso va a ser, ya lo voy a escribir. Entonces va a ser M minúscula sobre 2 por su radio, y en este caso es R sobre 2 al cuadrado. Este es I, el momento de inercia respecto del centro de masa del disco pequeño, más, por teorema de ejes paralelos, M por R medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Ujú. Y aquí, como calculo por superposición, pues I prima, perdón, el IZ, que es el que yo quiero calcular, pues sería IZ' del disco completo respecto de este eje Z, menos, ¿sí? Y 2', o sea, del disco pequeño respecto del mismo eje Z. Y este I', pues es este de aquí, y este I2' es esto de aquí. Y puedo sustituir, aquí me va a faltar ponerlo en términos de la masa M, ¿sí? Pero M lo puedo poner, o sea, tengo una relación entre M mayúscula, y M mayúscula subíndice 0, y M minúscula, porque aquí tengo M sub 0 y aquí tengo M minúscula. Entonces, esto, eh, voy a ponerlo primero este de aquí, que sería I del centro de masa, pero es M0, que es R cuadrada sobre 2, más M0, R cuadrada, ese es el primero, I', menos, y el otro es algo parecido, pero con M minúscula, y el radio R medios. Entonces es M sobre 2. Esto es porque respecto del centro de masa es MR cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces aquí es M, y el radio en este caso es R medios al cuadrado, más, por teorema de ejes paralelos, M, y la distancia al cuadrado, que es R cuadrada, R medios al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto, después de algunos pasos, sustituir M0, simplificar y hacer, aquí hay que sustituir, ¿no? O sea, M0 en términos de M. Y déjenme ver si lo tengo, ¿sí? Me queda 4/3 de M. Y M minúscula entre M0, déjenme ver si lo, 1/3, no, si tengo este,
M minúscula es, se puede verificar esto, 1/3 de M. ¿Sí? Usando esta razón, que es lo mismo. ¿Sí? Como la sigma es la misma, es la densidad lineal de masa, usando estas relaciones se pueden llegar a estos resultados. Sustituyendo estos aquí, después de varios pasos, les voy a escribir el resultado al que llegue. 11/6 de mr cuadrado. Ese sería IZ. Y con eso obtenemos la frecuencia de oscilación. Es a final de cuentas una aplicación, o sea, esto no fue más que un pretexto esto para calcular el centro de masa de una figura con un hueco, donde podemos hacer uso del principio de superposición y también el momento de inercia. ¿De acuerdo? O sea, ante lo que habíamos estado viendo, el equilibrio de un objeto, ¿no? Teníamos equilibrio o reposo, ¿no? Un objeto que está en reposo. Y simplemente usábamos que la suma de fuerzas era igual a 0. ¿Sí? Pero ahora tenemos que un objeto, a pesar de que su suma de fuerzas es igual a 0, puede tener cierta torca y por lo tanto producir una rotación. Pensemos en un ejemplo muy sencillo y es un par de fuerzas. Un par de fuerzas es, si yo tengo un cuerpo y aplico dos fuerzas, F2, esto lo voy a poner, y F1. La misma, pero en dirección contraria. Entonces, ¿qué hago? La voy a copiar a ver si se puede. A ver si no agarra todo. Copiar y pegar. Sí, sí, agarro todo. Bueno, lo voy a hacer, la voy a dibujar. Entonces es paralela a esta misma. ¿Sí? Creo que esto sí lo puedo hacer. Entonces así. Entonces es la misma, bueno, no la misma fuerza, es otra fuerza, F1, pero tal que F2 es igual a menos F1. ¿Sí? Pero están en diferente posición. Este está en, si consideramos un punto, un origen. Recuerden que la torca siempre está referida a un punto. Solo voy a poner el punto. Siempre necesitamos un punto, ¿sí? Bueno, aquí hace. Entonces tiene su vector de posición R1. Bueno, este es R2. Y este de aquí, R1. Entonces este es un par de fuerzas. Esto se le conoce como un par de fuerzas. No es el par acción-reacción de tercera ley de Newton, ¿eh? Son fuerzas que están actuando sobre este objeto, pero tienen la misma magnitud, pero en diferente dirección. Entonces es un par de fuerzas. Lo que tengo es que la suma de fuerzas es igual a 0, ¿no? Que es F1 más F2. Esto es igual a 0. Ahí tengo el radio prendido. Perdón. Igual a 0. Eso es vectorialmente las fuerzas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las torcas? Con la torca total, esta es la fuerza total. ¿Qué pasa con la torca total? Pues es R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Pero estas son iguales en direcciones contrarias y esto lo puedo escribir como, vamos a ver, vamos a ponerlo en términos de F1. Entonces es R1 cruz F1 menos R2 cruz F1. Y esto se puede escribir como, factorizando F1, se puede escribir como R1 menos R2 cruz F1.
pero esto es diferente de 0, ¿sí? O sea, tenemos un ejemplo bastante simple donde la fuerza total vectorial de fuerzas nada más es 0, pero su torca es diferente de 0, ¿sí? Entonces, esta torca puede dar origen a una rotación, ¿sí? Si pensamos que esto está en un plano, y es una figura plana, pues puedo tener que el momento de inercia por, por la aceleración, alfa, es igual a la torca total en z, si esto está en un plano, respecto de un punto, ¿sí? Entonces, un objeto puede estar. ¿Esto qué significa? Esto, si se acuerdan, tenemos la ecuación para el centro de masa, ¿sí? Entonces, si por aquí está el centro de masa, eh, tenemos que masa por aceleración del centro de masa es igual a la fuerza total externa. Bueno, la fuerza total, ¿no? Ya externa no nos olvidamos, estamos considerando solamente eso. Si la fuerza total es 0, pues el objeto puede, el centro de masa puede estar en reposo, ¿sí? Pero hay una torca diferente de 0 respecto del centro de masa. La torca respecto del centro de masa, pues la podría calcular. Aquí está la torca total respecto de este punto O, ¿sí? Pero respecto del centro de masa, ¿cómo estaría dada? De hecho, esta torca total, a veces también le llaman brazo de palanca, este R1 menos R2, y es este vector de aquí. Si este es R1 y este es R2, es este de aquí, con este así. Este sería B, que sería R1, R, a ver, quiero R1 menos R2, entonces, no, al revés. Sería este de aquí, ¿no? Este sería B, y este sería R1 menos R2, no, al revés, me equivoqué. Siempre me confundo, perdón. Este es en dirección opuesta. Es este de aquí, ¿no? Porque si sumo R2 más B, me da R1, sí. Entonces esto lo puedo escribir como B cruz F1, ¿sí? Y la torca respecto del centro de masa no tiene por qué estar en, en alguna posición aquí en R1, R2 o en la línea que une ambos, sino que pienso en general que está en un punto aquí. Ese tiene un vector de posición R de centro de masa. Me voy a poner así R de centro de masa. Entonces, ¿cuánto es la torca total? Fíjense que esta torca se puede escribir como, déjenme ver, si está como B cruz F1, este de aquí, este B, fíjense, lo voy a hacer esto, pero no confundirlos. Este B es lo voy a trasladar aquí, un punto al origen. Este es el vector B. F1 es este vector. Entonces este vector, que lo voy a poner, es este de por acá, ¿sí? F1. Y el vector, el centro de masa está por aquí. Y el centro de este vector que voy a dibujar es este de aquí, que sería el vector de posición respecto del centro de masa de la fuerza F1, ¿sí?
Entonces, la torca, que es esta, la torca total, es igual a B cruz F1, pero vean que B lo puedo escribir como el vector de posición del centro de masa, R del centro de masa, por este le voy a llamar B respecto del centro de masa. Este de aquí, este vector. ¿Sí? O sea, B es igual a R del centro de masa más B, este de aquí, respecto del centro de masa. Ya sí lo puse. ¿Sí? Entonces, esta torca total la puedo escribir como R del centro de masa cruz F1 más B del centro de masa cruz F1. Y este le puedo llamar la torca respecto del centro de masa. Este de aquí. Porque es... no, esta de aquí. Esta que es la posición de la fuerza F1 respecto del centro de masa. Entonces este lo dejo. Me quedaría R del centro de masa cruz F1 más la torca respecto del centro de masa. Eso me da la torca total. ¿Sí? Y esto es muy general. Si ustedes tienen una fuerza y en un punto de aplicación y luego otro punto, podemos decir que la torca respecto de, podemos poner respecto del origen, siempre es la torca respecto de un punto A, cualquiera, que sería esta de aquí, en el caso del centro de masa, más ese vector de posición, le podemos poner RA, del vector de posición del punto A, cruz F1. ¿Sí? Solo hay un término, o sea, ahí es la torca respecto de ese punto A, más otro término que es también parecido a una torca, pero de la posición del punto A. Bueno, todo esto era para decir que aun cuando las fuerzas son cero, lo que significaría que el centro, si las fuerzas son cero, el centro de masa está en reposo, ¿sí? O con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Si las fuerzas son cero, entonces el centro de masa está en reposo. En reposo, si F total es igual a cero. Sin embargo, el objeto puede estar rotando porque su torca no necesariamente es cero. ¿Sí? Su torca es diferente de cero. Aquí está. Si su torca es diferente de cero, puedo escribir la ecuación dinámica, que es la derivada del momento angular respecto del tiempo. Eso es igual a la torca. Y todo esto respecto del centro de masa y aquí respecto del centro de masa. ¿Sí? Y este centro, respecto del centro de masa, lo puedo escribir como la torca total, que es diferente de cero, más este término. Déjenme poner. Ah, ok, lo de que no me escuchaban. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos condiciones de equilibrio. Traslacional. Todo esto es para decir que hay un equilibrio traslacional, que es bastante claro. A veces las cosas son más sencillas de decir. Y tenemos equilibrio rotacional. Voy a borrar esto de aquí. Si la suma de torcas es igual a cero. Y esto es rotacional. Entonces, un objeto puede estar, su centro de masa puede estar en reposo, en cuyo caso la suma de fuerzas es igual a cero, o en movimiento rectilíneo uniforme. También la suma de fuerzas es igual a cero, pero puede estar rotando. De hecho, puede estar rotando respecto de su centro de masa.
Y estas son las dos ecuaciones que imponemos si un objeto está totalmente en reposo, en equilibrio, traslacional y rotacional. Entonces vamos a hacer un ejemplo, que es este de una escalera. Bueno, una escalera es una barra, ¿no? Creo que en algunos libros lo ponen como una escalera. Pero es una escalera o una barra, lo que ustedes quieran. Que está soportada, ¿no? en una pared y en la superficie, en el piso, en una superficie horizontal. Entonces vamos a aplicar ese criterio. Si está en reposo, pues la suma de fuerzas es igual a 0 y la suma de torcas, y aquí ya no le voy a poner el carácter vectorial porque todo está en un plano. Entonces estas fuerzas están en este plano, las fuerzas que están actuando, que es la normal, o sea que hay una normal en este punto, donde está apoyada en el piso, y en el punto B, donde está apoyada en la pared, esta barra. Y tenemos el peso. Entonces todas estas fuerzas son coplanares, por lo tanto la torca es perpendicular a este plano, ya sea positiva o negativa, como vimos la vez pasada. Entonces voy a ponerlo así. Suma de torcas en Z es igual a 0. Si consideramos que Z es el eje que está hacia afuera de la figura. ¿De acuerdo? Entonces este es el criterio que vamos a aplicar para esta barra que está en reposo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Tenemos una normal en esta pared, N2. Tenemos una normal en este punto, en el piso. Tenemos una fuerza de fricción, y aquí es la que voy a considerar en este caso en el piso. En principio también habría una fuerza de fricción en la pared, pero si introduzco esa fuerza de fricción ya no puedo resolver el sistema. Entonces voy a considerar que aquí no hay fricción y solamente en el piso. Y es una fuerza de fricción estática porque está en reposo. Y adicionalmente tenemos el peso. Entonces son 3 fuerzas solamente. Bueno, 4. La normal, 2 normales, la fuerza de fricción y el peso. Esta primera ecuación, que es suma de fuerzas, es igual a 0, es esta de aquí. N1 vectorialmente. Todas las tengo que poner en un sistema de coordenadas para poner signos y en sus componentes, que es esta ecuación, la ecuación 85. Entonces en X tenemos la fuerza de fricción, que es positiva, menos N2. ¿Sí? Todas las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Aquí está. En la dirección vertical, en Y, tenemos N1, que es positiva, menos el peso, que es negativo. Y W es mg. Estos son 0. ¿Sí? Aquí tengo 2 ecuaciones. Me falta la tercera ecuación para la suma de torcas. Y para eso está esta figura. Entonces acuérdense de la reglita para sacar los signos de las fuerzas. Entonces, las torcas, la torca de, fíjense que la torca de la fuerza, bueno, y aquí es respecto del punto A. Cuando calculamos torcas, siempre necesitamos un punto, ¿sí? Un origen o un punto respecto de donde calculamos esas torcas. Y aquí lo vamos a hacer respecto de A. Los resultados los pueden hacer también respecto de otro punto, por ejemplo B, o esta esquina de la pared y el piso. Es equivalente. Aquí lo hago respecto de A, el punto donde hace contacto con el piso. Entonces, respecto de este punto, como está aquí en la figura, la torca respecto de, ya no le voy a poner Z, ¿sí? Para no poner tantos subíndices, pero todas las torcas están medidas respecto de este eje Z, ¿sí? Porque todo esto es coplanar. Entonces la torca de N1, lo voy a poner así, respecto del punto A de N1 es igual a 0.
y la torca respecto del punto A de la fuerza de fricción es igual a 0. ¿Sí? Porque sus líneas de acción pasan por el punto respecto donde estoy tomando la torca, la suma de torcas. Y la única fuerza, las únicas fuerzas que hacen torca es el peso y la normal N2. Y recuerden, solo necesitamos signo y magnitud. Ya sabemos que es hacia afuera o hacia adentro de la figura. Y la torca es el brazo de palanca por la fuerza. Y el signo. Entonces la torca respecto de A del peso, vamos a ponerlo así. Ahí puse el signo negativo, ¿sí? Lo pueden ver así como les había comentado, si esto es esta dirección es como a mano derecha, ¿sí? Bueno, como a favor de las manecillas del reloj, es negativa, y si no, hagan el producto cruz, ¿no? El vector de posición sería este. ¿Sí? Este sería el vector de posición del peso. Entonces, es negativa. ¿Sí? Apunta hacia adentro. ¿Y cuál es su magnitud? Pues es la fuerza, que es W, que le voy a poner mg, ¿ya? W es mg, por el brazo de palanca. ¿Y el brazo de palanca cuánto es? Trazo la línea de acción y me fijo en la distancia perpendicular del punto, donde estoy calculando la torca, a la línea de acción, que sería esta distancia de aquí. ¿Sí? Si este es el ángulo teta, supongo que lo conozco, en la barra, en la escalera que está soportada, y su longitud es L de la escalera, y tiene densidad uniforme, pues su centro de masa estaría por aquí, en la mitad, y por lo tanto este es L medios y este es L medios, de tal manera que esta distancia de aquí, esto es L medios, es L medios, si este es teta, es L medios seno de teta. Entonces es L medios seno de teta. ¿Qué pasa con la torca respecto de A de la normal N2? Es positiva en este caso, ¿sí? Lo pueden comprobar también con el vector de posición, que sería este de aquí, R de N2. Entonces es positiva y es la magnitud, que es N2, por el brazo de palanca. En este caso, el brazo de palanca es este de aquí, esta distancia de aquí. ¿Sí? Trazo mi línea de acción, que es esta, en la dirección de la fuerza, y el brazo de palanca es la distancia perpendicular, y es L coseno de teta. L coseno de teta. Y si no, pues hagan el producto cruz, tal cual. ¿Sí? Y su magnitud es la magnitud de la fuerza por el vector de posición por el seno entre ambos, que es lo mismo. Entonces, estas son las torcas, las únicas que contribuyen para la torca total respecto del punto A. Algo aquí que se me pasó y es lo que habíamos visto aquí. Esta propiedad esta propiedad del hecho de que la torca respecto o sea, comparadas con otro punto, está dada por esta expresión. Aquí estoy aplicando ese criterio, es decir, si yo calculara la torca respecto de B, también la suma de torcas respecto de B es igual a 0. ¿Y por qué 0 también? O sea, respecto de si estamos estudiando el reposo, el equilibrio de un sistema, tenemos esta ecuación. La suma de fuerzas es igual a 0, es decir, la fuerza total es
total es igual a 0. Y en esta ecuación, si hacemos la suma, entonces esta va a ser 0. Este término va a ser 0. Por lo tanto, la torca respecto de cualquier punto, cuando analizamos un sistema en equilibrio, es independiente de dónde tome el punto para calcular las torcas. Solamente cuando estamos estudiando el equilibrio, porque la suma de fuerzas estoy considerando que es 0. ¿De acuerdo? Ese es un punto importante y no se les vaya a olvidar. Entonces, si estoy estudiando un sistema en reposo, no importa respecto de qué punto tome las torcas, siempre son igual a 0. ¿Sí? Porque la suma de fuerzas es igual a 0. Eso se me había pasado. Bueno, ya que tenemos las torcas, la suma de torcas es igual a 0, ¿no? Aquí está. La condición de equilibrio rotacional. Aquí puse lo que acabo de escribir. Y la suma de torca respecto de A es esto. Entonces tengo 3 ecuaciones. Esta es 1, 2 y 3 ecuaciones. De los cuales puedo determinar 3 cantidades. ¿Sí? Si yo metiera aquí una fricción, metería otra incógnita. Y ya no podría cerrar el sistema. Ese es el inconveniente. Entonces, de estas 3 ecuaciones, lo que podemos determinar es, bueno, la normal, N1, de esta ecuación. O sea, todo lo podemos escribir en términos de, podemos encontrar N1, N2, las normales y la fuerza de fricción. ¿Sí? Conocemos el peso, suponemos que conocemos el peso y el ángulo. Entonces podemos calcular N1, N2 y Fs, la fuerza de fricción. Es estática porque está en reposo. En términos del ángulo, de la longitud de la escalera y mg, el peso. Entonces, de la primera ecuación podemos calcular de esta de aquí, de la 2 en N1, ¿no? Directamente. N2 lo puedo calcular de esta, que sería la fuerza de fricción, pero tenemos una cuarta ecuación que me liga que me da una relación entre la fuerza de fricción estática y la normal, si se acuerdan. F estática es mu S por N1. En el caso límite. Siempre esto es menor o igual. Pero consideramos el caso límite, ¿sí? Es la igualdad. La fuerza de fricción estática es mu S, que es el coeficiente de fricción estática, por la normal. Entonces Fs es igual a mu S por N1. ¿Sí? Entonces de aquí puedo despejar N2 que me da Fs, pero Fs es mu S N1 y N1 es Mg. Y ahora N2 lo puedo calcular de aquí. ¿Sí? W es igual a Mg. Entonces N2 lo puedo calcular de aquí. Me queda esta cantidad. Fs es igual a N2. ¿Por qué puse N2? Esto no es... Ah, sí. N2 por esta igualdad. Por la 1. Y y N2, y esto también es mu S por N1, y de aquí puedo encontrar el coeficiente de fricción estática, el mu S. Eso es lo importante. Y me queda como tangente de teta sobre 2. Sí, es N2 entre, y aquí me paso, N1. Me equivoqué. ¿De acuerdo? Es un ejemplo, les pido que lo revisen, si tienen dudas, para pasar al siguiente. Sí, sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos con la máquina de arco. Y también aquí ya la tenía en estas notas que tenía ya.
Entonces, vamos ahora sí a considerar que tiene masa. Entonces, tenemos ahora tres cuerpos, ¿sí? Que es la polea y los dos pesos, los dos bloques de masa, ¿sí? Aquí están las fuerzas. Para M1 tenemos M1G, tenemos una tensión para el bloque este de a la derecha, es M2 por G. Estoy suponiendo aquí que este tiene masa M1 y este tiene masa M2, ¿no? Y cuando estudiamos esta máquina de Atwood y suponíamos que la polea no tenía peso, dijimos que T1 es igual a T2, ¿no? Esa fue cuando M pues era cero. Es una polea sin masa. Pero ahora sí tiene masa. Entonces, al tener masa, tiene un momento de inercia, ¿no? Que vamos a ponerle, le puse ahí, un momento de inercia respecto de este eje, donde puede girar. Y puedo escribir una ecuación dinámica para la polea, que puedo suponer que es un disco, ¿sí? ¿Y cuál es la ecuación dinámica que puedo escribir para esta? Es la que hemos estado viendo, todo en un plano, que es momento de inercia por aceleración, es alfa, es igual a, recuerden, es masa por aceleración, si se quieren compararla, masa por aceleración, pero en vez de masa, momento de inercia, en vez de aceleración, alfa, que es la aceleración angular, es igual a fuerzas. Y en este caso van a ser la torca total. ¿Sí? Estas dos ecuaciones son las que habíamos visto antes, ¿no? Esta es la segunda ley de Newton para M1, que sería T1, menos M1G, igual a M1 por A. Y aquí se acuerdan, aquí no lo puse en la figura, pero este tiene una aceleración A1 y este tiene una aceleración A2, el bloque M2. Pero puesto que la cuerda es inextensible, y si se acuerdan puedo poner que la longitud es constante, y como se están moviendo en direcciones opuestas, tengo que B1 es igual a menos B2, ¿sí? O sea, esto puede estarse moviendo, este M1 se puede estar moviendo hacia arriba o hacia abajo. Todo va a depender de M1 y M2. Pero si se mueve en cierta dirección, el otro en dirección contraria. Y eso significa este signo negativo. Y lo mismo pasa con A1 y A2. Porque si derivo esta, pues me dan las aceleraciones. Entonces esto ya no puse A1, sino que podemos poner una A genérica, si lo quieren ver así. Sí, que sería A igual a A1, de tal manera que A2 sería menos A. Y es este signo que está aquí. ¿Sí? Entonces, esta es para M1, la segunda ley de Newton, M1 por A, y para M2, este 2 es positivo, menos M2G es negativo, menos M2 por A. Y ese menos, pues es esto de aquí que acabo de decir. Eso es para los dos cuerpos, para los dos pesos. ¿Qué pasa con la polea? Pues tengo que escribir esta ecuación adicional, esta ecuación dinámica de rotación. Entonces es I alfa, y aquí voy a hacer quizá corregir este signo. Déjenme ver. Entonces, primero vamos con las torcas. Entonces, ¿qué es lo que ve la polea? Pues está la cuerda y están las tensiones. Esta T1, esta tensión en la cuerda, viendo la polea, es T1. Y este sí es por acción-reacción. ¿Sí? Este es un par de acción-reacción. Si esta es la tensión T1, pues vista en este punto de la polea, debido a la cuerda jala a la polea con una tensión T1 y aquí es T2, porque son esta de aquí, esta fuerza que está indicada en la figura, y esta de aquí son par acción-reacción, ¿sí? Son la misma magnitud, pero en dirección contraria.
Entonces el diagrama de cuerpo libre, si lo queremos llamar así, para la polea sería este de aquí. Entonces tenemos la tensión T1 y T2. ¿Cuál es la torca de T1? Pues aquí en la figura y es positiva, ¿sí? Entonces este es positiva y es RT1, ¿no? R es el radio de la polea. Entonces son perpendiculares, entonces solamente es RT1. Esta es la línea de acción y el brazo de palanca pues es R. Para T2 es el mismo brazo de palanca, esta es la línea de acción, son perpendiculares y por lo tanto solamente es R por T2, pero aquí hay un signo negativo. Entonces la torca de la tensión 2 es menos RT2. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Y esto es esta ecuación de aquí. Esta es la torca total, T1R menos T2R. Es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Recuerden que aceleración angular es la derivada de omega respecto de t. O sea, no puedo suponer que gira con omega constante, ¿sí? Y este signo, déjenme omitirlo ahora y a ver si lo puedo sacar para no dar interpretaciones en este signo. ¿Sí? El signo lo va a dar precisamente la razón entre las tensiones, ¿sí? Entonces es como aquí, ¿no? O sea, es simplemente I por alfa. Y ese alfa tiene signo en principio también, como la aceleración aquí tiene signo, A1 y A2, ¿sí? Entonces vamos a déjenme quitarles quitarle este signo y veamos que seguir resolviendo el problema. Entonces estas son las ecuaciones para M1 y M2. Y este es para la polea. Tenemos igualmente 3 ecuaciones, de las cuales podemos determinar T1, T2 y la aceleración con la que se mueven los bloques. Y adicionalmente me falta también alfa, la aceleración angular con la que rota la polea. Entonces tengo esta otra incógnita que es alfa. Sin embargo, si supongo que la cuerda sobre la polea no resbala, ¿sí? La cuerda en la polea no resbala. Entonces puedo fijarme en un punto, en este punto de la polea que está rotando, ¿sí? Entonces ese punto tiene cierta velocidad, pero es la misma velocidad que tiene la cuerda, porque no resbala, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad de este punto? De la polea. Vamos a ponerle el punto P. ¿Cuál es la velocidad de ese punto en la polea? Pues es omega por R. Aun cuando omega no sea constante, o sea, no tiene que ser necesariamente un movimiento circular uniforme. Si se acuerdan, era el mismo resultado para la velocidad, solo que omega puede depender del tiempo. Si derivo esta ecuación, bueno, esto es omega R, y esta velocidad de este punto de la polea es igual al de la cuerda, ¿sí? Supongamos que esto está cayendo así, o sea que se está moviendo así. Así que M1 está bajando. Como un caso, ¿no? No importa. O sea, puede estar en sentido contrario. Entonces, la velocidad de este punto de la polea es igual a la velocidad
de M2, que le estoy llamando, le puedo llamar B, la velocidad con la que se mueve M2, ¿sí? Aquí, así como aquí definí una A genérica, aquí también puedo definir una velocidad, que sería B2, y entonces B1 sería menos B, ¿sí? O sea, para simplificar en cierta manera, o sea, estas velocidades, sé que es la misma, simplemente van en direcciones opuestas. Entonces, esta velocidad del punto P, o sea, lo importante es esto, que la velocidad que lleva este punto de la polea es igual a la velocidad que lleva el bloque o la cuerda que está bajando, que es esta velocidad. Entonces, si derivo esto de aquí, me queda que la aceleración de este punto P es igual a la derivada de esto, la derivada de omega es alfa, alfa por R es igual a la aceleración con la que está cayendo, bueno, con la que está bajando en ese ejemplo, otra vez, suponiendo que está bajando, es igual a la aceleración A. ¿De acuerdo? Esta es la condición de que la cuerda no resbala en la polea. Y eso me liga alfa con la aceleración A. Entonces tengo una relación entre A y alfa. Y es que esta de aquí, que alfa R es igual a A. Entonces ya tengo un sistema de 3 ecuaciones y lo podemos poner en términos de A y 3 incógnitas, T1, T2 y A. Y alfa pues va a ser A entre R. Y los resultados son estos, lo pueden revisar, los dejo que lo revisen. Y lo importante es que las tensiones ya no son iguales. ¿Sí? De hecho, podemos calcular la razón entre las tensiones. Y es este factor. M mayúscula es la masa de el disco. Bueno, la polea. El momento de inercia, si suponemos que es un disco o un cilindro, no importa. El momento de inercia sería m sobre 2 r cuadrado. Y esta es la solución de la máquina de Atwood considerando la polea con masa o con momento de inercia. Bueno, aquí sustituye este factor del momento de inercia. ¿Sí? Y esto es en general. Sea un cuerpo rígido o un conjunto de partículas. Pero si es un cuerpo rígido que está rotando respecto de un eje Z que pasa por el centro de masa, tiene una cierta omega. Esta energía cinética respecto del centro de masa la puedo escribir como, lo voy a hacer con una suma discreta, sería un medio de mi por bi al cuadrado, donde esta mi es un diferencial de masa. De hecho, lo podemos poner en términos de diferenciales. Un dm, perdón. ¿Sí? Este es el diferencial de masa. Pero si está rotando respecto del eje Z, esta bi la puedo escribir como omega por la distancia a la que está esa diferencial de masa, esta R, omega R. Entonces, para simplificar, esta es una figura plana y este es un eje Z perpendicular a donde está rotando. De tal manera que esto lo puedo escribir como omega cuadrada sobre 2
Y esta integral que sería dm y r cuadrada. Y esta r es la distancia perpendicular respecto del eje z. Y esto de aquí es el momento de inercia. Dm, perdón, esto es dm. Entonces la energía respecto del centro de masa, si un cuerpo está girando, la puedo escribir como una energía de rotación. Esto es una energía cinética, a ver si le ponen, de rotación. Y es omega cuadrada sobre 2 por el momento de inercia respecto del eje z. Que esto es parecido a este término de energía cinética que conocíamos. Es un medio, en vez de masa es momento de inercia, y en vez de velocidad es velocidad angular al cuadrado. Y esa es lo que se le conoce como energía cinética de rotación. Entonces la energía cinética total se puede escribir como la de traslación del centro de masa más la de rotación respecto del centro de masa. Que se puede escribir como esta expresión. Entonces me quedaría m sobre 2, b del centro de masa al cuadrado, más omega cuadrada sobre 2 por el momento de inercia respecto del eje z. Aquí tengan en cuenta que el eje z pasa por el centro de masa. Quizá debía haber usado respecto del centro de masa. Para ser más claros que respecto del centro de masa. Pero siempre si tienen una figura, yo voy a dejar con z. Si ustedes tienen una figura que está girando, un cuerpo que está girando respecto de un eje z, siempre se puede escribir su energía de rotación, no necesariamente respecto del centro de masa, su energía solamente de rotación como un medio de Iz por omega cuadrada. Si esto está rotando con una omega. Si esto es en general. Pero si quiero estudiar un cuerpo que está trasladándose y rotando respecto del centro de masa, pues tengo que usar esta expresión con un eje z que pasa por el centro de masa. Entonces ahorita vamos a usar esta expresión de la energía. Entonces el problema es el típico yo-yo. Entonces déjenme pues, para la renovación.